Soy Romina Dawson y este es mi testimonio de una vida nueva. Tengo 34 años y nací en Caracas, Venezuela. Mamá venezolana y papá panameño, y desde muy pequeña iniciamos una aventura por todo el mundo. He vivido en 6 países, incluyendo Guatemala, España, Sudáfrica, Panamá y Estados Unidos. Siempre fuimos mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos, mi nana y yo en toda esta travesía por el mundo. Y tuvimos una familia muy bonita. Recuerdo que desde muy pequeña he sido una persona muy soñadora y muy futurista, siempre pensando en el futuro. Y desde muy chiquita anhelaba tener una familia y tener hijos. A los 11 años, viviendo en España, mi mamá tiene un aneurisma y de un día a otro fallece. Fue un momento muy duro en mi vida y me acuerdo perfectamente el día que ocurrió preguntarle a Dios por qué. Obviamente en ese momento yo no entendía nada y tenía una tristeza muy profunda por haber perdido a mi mamá tan pequeña. A eso sumémosle que ese mismo año mi papá decide que nos mudaríamos a Panamá, donde estaba toda su familia, pero solo veníamos él, mi nana y yo. Mis hermanos se quedaban en España. Obviamente fue un momento muy difícil para mí, una niña preadolescente, venir a un país totalmente nuevo que no había visitado nunca, que no conocía a nadie, pero gracias a Dios, cuando llegué, pude encontrar, para mi sorpresa, un grupo de amigas, pude tener también una muy buena conexión con mi familia que vivía aquí en Panamá y digamos que fueron unos años muy buenos a pesar de todo. Tuve una adolescencia muy buena, estudié en un buen colegio aquí en Panamá y mi papá me dio la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos. Pude tener una carrera que yo quería mucho, que era estudiar nutrición. Cuando llegué a Panamá en el 2016, yo venía con una meta muy clara, que era conseguir el trabajo que yo había soñado y que me había estado preparando por 4 años, y era trabajar en un hospital. Toda mi vida había querido trabajar en un hospital y digamos que lo pude conseguir. En el 2016, yo había conseguido muchas cosas, tenía la vida, digamos que bastante bien en ese momento, tenía novio, tenía trabajo, tenía un grupo de amigos, tenía muchos viajes, pero había algo dentro de mí que no terminaba de hacer sentido, de ese clic donde uno se siente pleno. Me acuerdo perfectamente en esa época donde, pues, por la edad, podía viajar mucho, no tenía tantas obligaciones. Y recuerdo perfecto cómo después de cada viaje yo regresaba a Panamá y me inundaba una tristeza, como una falta de sentido muy, muy grande. Y es ahí cuando yo inicio y empiezo a buscar como eso, algo más que me podía llenar. Traté con muchas cosas, idas al psicólogo, idas a misa, más salidas, pero nada terminaba de llenarme realmente. Me acuerdo perfectamente cómo en febrero del 2016 me invitan por primera vez a un estudio bíblico. Ese estudio bíblico no se me va a olvidar nunca. Ahí fue donde conocí a Teresa por primera vez y cuando yo la escuché, después de haberla escuchado toda la noche, yo pude decir, wow, yo no sé qué tiene ella, pero yo quiero lo que ella tiene. Me hizo sentido. En 2 horas yo pude ver cómo ella tenía algo que era lo que a mí me faltaba, era ese propósito en la vida, era lo que yo estaba buscando. Y ahí inicia, digamos que, un proceso muy difícil porque no fue de la noche a la mañana. Me acuerdo que todo ese 2016 yo seguí en esa búsqueda, iba todos los miércoles al estudio bíblico, empecé a asistir también al cuarto de oración que teníamos en ese momento en la iglesia y pude ir profundizando un poquito más en lo que era la lectura de la palabra, oración. Empecé también a asistir los domingos a los servicios. Y fue un proceso que me demoró unos cuantos meses entender realmente cómo se comía todo esto. En febrero del 2017, en el campamento de ese año, me acuerdo que me invitaron básicamente a bautizarme porque yo realmente no estaba tan segura si lo quería hacer o no, pero cuando me preguntaron si lo quería hacer, yo dije, ¿sabes qué? Sí, lo voy a hacer. Y tengo convicción de que ese día fue mi nacimiento. Nací de nuevo el febrero del 2017. Yo sentí un cambio en mí. El 2017, 2018 fueron años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje.
pasé por muchas cosas que me iban forjando mi carácter y también me iban enseñando a cómo era esta vida nueva en Cristo. El 2019 me casé, tuve a mi primera hija, después cayó pandemia y creo que como todos tuvimos también altos y bajos que nos sirvieron para estar más conectados con Dios y pues también poder vivir un poco más del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por experiencia puedo decirles que la vida en Cristo no es una vida que es totalmente fácil, no es una vida donde no nos van a ocurrir tristezas, situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort. Es una vida que obviamente vamos a tener tribulaciones y vamos a pasar por problemas. Pero si algo he aprendido en estos casi 10 años que tengo de caminar con Jesús es que Él ya nos prometió una vida eterna. Y no es una vida eterna solamente cuando nos muramos, es una vida eterna que comenzamos a vivir desde la tierra. Puedo tener plena convicción de que con Jesús todos los problemas son mucho más llevaderos, de que al final tenemos esa fe de que con Él todas nuestras cargas son más livianas y que si confiamos en Él, la vida va a ser mucho mejor. Él es el único que puede quitarnos nuestros miedos, llenar nuestros vacíos, darnos una alegría que no se va nunca y sobre todo darnos un propósito eterno. Mi historia es el resultado de un encuentro con el poder transformador de su palabra. Cristo está vivo.